Hola, hola, ¿qué tal? ¿Desde qué lugar del mundo te conectas? Como habíamos acordado, hoy había un encuentro en vivo, muchas ganas, mucho gusto de estar aquí compartiendo con todos vosotros. Y, y bueno, vamos a darle un poquito al psicoanálisis, a la psicología, al pasado, a la verdad que nos duele y tocar un poquito todos esos palos que como yo siempre digo, ¿no? Esa espiral que nos lleva hacia adentro y que nos conecta en, en desprendernos de capas, de partes de esa personalidad que ya fue, que está demasiado en supervivencia y tiene que aprender a vivir más libre, a vivir más tranquila, más amorosa, más desde el bienestar y el amor que es. Saludos, Nati. Cuéntame, ¿desde qué parte te unes hoy? Miércoles de Pascuas, miércoles santos también. Estamos en esa semana, ¿no?, de pasión. Y, y bueno, mañana, mañana en esta pasión muere Jesucristo, ¿no? Recordamos esa crucifixión. Eh, Esa figura tan emblemática en la religión católica, que sin duda habla de una persona que supo posicionarse en su verdad y que supo transmitir con humildad y con pasión y compasión al resto, lo que es hoy día una ideología que mueve masas, pero que pocos se atreven tampoco a poner en práctica, porque paradójicamente muchos de esos eh, creyentes, no hablo de fe, hablo de religión, en cuanto a la iglesia, que siguen ese precepto, no se permite muchas veces aplicarlo en una sociedad que también nos lleva al egoísmo, a la falta de claridad o de verdad. Hay mucha falsedad, mucha hipocresía. Al consumir la materia no hay una prioridad en el ser, en ese compartir, en ese ayudar, que al final es lo que habla, ¿no? Esa religión católica y todas las superposiciones que han llegado, ¿no? Por el pueblo elegido, ¿no? El pueblo judío. Y continuando después ya con los musulmanes, hasta llegar ahora a una adaptación del catolicismo en lo que son los mormones. Y por supuesto que hablan de lo mismo, ¿no? Que es esa divinidad. Y sobre todo esa verdad que transmite el Jesús, gran gurú, o que puede transmitir otros maestros, ¿no?, emblemáticos de las distintas religiones, que, que al final nos lleva a ese ser que es consciente de cómo decide vivir y de cómo esos valores se alinean en una verdad personal y se transmiten al mundo con un propósito, desde la misión también que uno conecta. Y eso es lo que realmente nutre la fuente que somos todos, desde el punto personal en el que uno se coloca, desde la verdad y la alineación que uno se coloca, donde las capas del ego también se desprenden mucho y se empieza a vivir mucho desde desde una identidad menos, ¿cómo te diría? Menos borrega, ¿no? Que mira menos hacia afuera y mira más hacia adentro,
pero también más auténtica. La palabra era auténtica, ¿no? Y eso nutre a su entorno, nutre a los que tenga que llegar desde el amor que somos todos. Porque al final la base de todo es el amor. La base que nos mueve a todo también en el dolor, en la máscara, en la identidad de dolor, es el amor. Porque demasiadas veces en esas heridas del pasado, que ya fueron, cuando nos empezamos a relacionar desde un patrón tóxico aprendido en un ambiente familiar donde mamá no ponía límites e igual sus límites eran el manipular o hacer ocultar la verdad o hacer como si no existiera tal asunto. Al final, una identidad más evasiva, ¿no? Menos consciente, que no se hace cargo. Lo que va buscando detrás de esa intención es ser valioso para que se ame a esa mamá o para que se ame a ese hijo, el cual nunca se equivoca y sea tan perfecto. Es un patrón que indudablemente en los linajes, en el clan familiar, tiende a repetirse. Si no llega alguien consciente que dice basta, o sea, no es coherente que yo niegue esto que ha pasado. No hay que mirar para otro lado, no hay que evadirlo, hay que asumirlo y con humildad pues reconocerse y pedir disculpas y no pasa nada. O sea, no es tampoco una cuestión de inundársela de culpa, porque la culpa además es una energía muy baja que te lleva a un lugar de vibración y de estancamiento. Más que eso es la responsabilidad linda, amorosa, de, oye, sí, no pasa nada y lo voy a intentar. Y desde ahí saberse en amor y ser amor. El problema es que saberse en amor cuando no nos han amado es prácticamente imposible. Hay que reconstruir desde uno mismo ese amor. Y ese vacío que está no es tan fácil de llenar por uno mismo, porque el ego te gatilla en patrones aprendidos en los que vas buscando afuera, a través de esas trampas, ese amor, a través del reconocimiento, a través de la falsedad, de la evasión, de la ansiedad, del control, del hacer para los demás y estar más que para ti mismo, a través de la crítica, del juicio, de la negación y muchas aristas más, ¿no? Que te desconectan más si caben de ese amor que no tienes o que no se dio, de esa desvalorización, de esa inseguridad, de esa falta de confianza en uno mismo, de esa falta de límites, de decisiones coherentes y acordes con lo que realmente quieres y necesitas, y que tampoco sabes conectar ni tan siquiera con eso porque estás muy desconectado de ti, ¿no? En esa mirada hacia afuera. Y es ahí donde realmente cada vez vas sintiendo incluso más vacío, ¿no? Y más conflicto. Porque resulta que esa relación, que ese trabajo, que ese viaje, que esa adicción incluso no suple eso que, o no llena eso que estás intentando llenar, es momentáneo. E incluso se complican cada vez más las cosas, ¿no? Y queremos felicidad, queremos un estado de sentirnos felices, ¿no? No, me hizo gracia la pregunta. ¿Cómo sano mi energía sexual? Bueno, ¿y cómo la controlo? La segunda pregunta es la que me hizo más gracia, pero
que tampoco viene al pelo, porque precisamente eso sería una estrategia más de búsqueda de felicidad, de amor afuera, dentro del vacío que no eres capaz de llenar en ti mismo. La controlarás en el momento en el que empieces a descontrolarte hacia afuera y te conectes sin buscar esa felicidad momentánea, ese subidón a través del sexo u otras drogas. No es que el sexo sea una droga, ¿no? Pero muchas veces la fiesta, la noche, el alcohol, la droga, el sexo va muy unido, ¿no? Que no sea momentáneo, que sea duradero en el tiempo, quizás no tan intenso, pero sí que te genere esa estabilidad, porque te permitas ir encontrando ese amor en ti, ¿no? No es gracioso, no lo podemos tomar a chiste. Ese decir Edu como chistoso no me parece, porque hay dolor ahí, hay una persona que aunque todavía igual no hayas reparado, está muy hacia afuera y no la está pasando bien, a pesar de todo, ¿no? Entonces, estamos en un momento para compartir. Me voy a intentar, si tienen alguna pregunta, contestar, pero también para tomarlo con la responsabilidad, no seriedad, porque a mí me gusta siempre hacerlo divertido. Yo soy muy optimista. Naturaleza, pero años y la joden mucho, joden relaciones, joden familia, pueden llegar a situaciones límites de quererse borrar de este mundo, de este plano terrenal, adicciones que luego no son tan fáciles de sacar o no se sacan, ejemplos duros que se repiten. Entonces estamos en un tema, te diría que muy importante, muchísimo más de la importancia que se le da, desgraciadamente. Porque desde aquí, en esta reconstrucción, tú vas a poder empezar a vincularte con el mundo, ya sean relaciones personales, ya sean amistosas, ya sean familiares, ya sea y por encima de todo contigo mismo, desde un lugar a valorarte y a sentir que mereces lo mejor, a disfrutar y desde lo que son contigo, ¿no? Y desgraciadamente también hay personas que no lo logran porque van pasando y van evadiendo ese dolor, ¿no? Es valiente hacer este trabajo, requiere de compromiso, de confianza y de rendirse, ¿no? Yo pienso que es como agacharse, ¿no? Al dolor que tenemos y dejarlo sentir. Y desde ahí también, con ayuda, con asesoramiento, con el tiempo también, ir sacando las partes que necesitamos para tomar nuestra vida con la libertad real que es libertad. Porque libertad no es tener una moto, libertad no es viajar más, libertad no es ni siquiera libertad financiera, libertad no es poder estar como nómada. No, libertad es hacerte cargo de ti mismo desde lo que realmente quieres y deseas. Y eso, aparte de valentía, necesita un trabajo personal. Y eso necesita seguridad y determinación en uno mismo cuando te importe poco o nada el que dirán. Eso
es anclarte en tu verdad y en tu propósito y también confiar en Él. Y pocos se arriesgan a eso tampoco. Libertad es ir liviano. Sí, liviano pero consciente. Porque se puede ir liviano sin más. Entonces, ¿qué pasa con el pasado? Que nos condiciona, que genera un inconsciente en nosotros que nos obliga, entre comillas, a rendirnos a lo que aprendimos, a ese patrón de supervivencia. Porque si nuestro inconsciente está herido, bueno, estas 5 heridas de infancia, ¿no? Que me imagino conocen, la herida del abandono, que todos tenemos, absolutamente todos. Lo que pasa que en mayor o menor medida es una herida que habla de nuestra propia existencia. Venimos a este mundo solos, nos vamos solos. Ese abandono está muy marcado por la propia existencia del ser humano. Si a eso le añades, pues como es lógico, un abandono forzado porque tu papá o tu mamá murió, o porque papá se fue a comprar tabaco y no volvió, o porque hubo un abandono intermitente en el que iban, venían, estuviste un tiempo con tus familiares, X. Ese abandono configura una identidad inconsciente con mucho dolor y mucho miedo a ese abandono. ¿Y qué va a pasar? Que como yo no quiero revivir ese dolor, esa soledad, yo me valgo de mecanismos de defensa que aprendo para sobrevivir desde niño. ¿Y qué hago? Pues igual soy el niño bueno o la niña buena, que lo único que va buscando es que lo amen y que no lo dejen, a través del relegarse a un último lugar y dejar de atender sus necesidades. Y esto se extrapola en un futuro como adulto en una dependencia emocional, en un estar dando sin esperar recibir, o conscientemente, inconscientemente no esperándolo, conscientemente igual está el reclamo de porque tú no me das, porque tú no haces, pero en el fondo ese patrón a ti te mantiene desde lo aprendido en la creencia de que así te van a amar, así no te van a abandonar. Y en el enfado estás reclamándolo, pero aquí entra en juego la ley del espejo, que es muy potente, ¿no? A mí no me deja de... Es una herramienta, ¿no? Que me maravilla mucho porque se extrapola a tantísimos campos, ¿no? El otro día os colgué el Reels de los hobbies, ¿verdad? Podríamos mirarlo desde la comida, podríamos mirarlo desde películas, podríamos mirarlo desde el desempeño, el trabajo que realizas, también en el transgeneracional, ¿verdad? Pero ese espejo, cuando tú, por ejemplo, estás reclamando el por qué tú no das, el por qué tú no haces, es como que te está mostrando, digamos que quizás hay enfrente una pareja que es todo lo contrario, la polaridad, ¿no? Entonces, en esa polaridad, en ese juego de espejos, normalmente está el reflejo puesto. Y a ti te enfada, no te enfada tanto, y también que no te lo den, sino el que tú no te permites relajarte como ese otro que está ahí. Porque el permitirte relajarte conlleva un trabajo en tu inconsciente en el que tienes que tocar el dolor, rendirte a él y amarte. Y ya no esperar el amor de nadie y dejar de hacer para todos. Entonces, wow, es tan fácil. Cambia, da más a la pareja, a quien sea. Qué cómodo. Pero lo que realmente compete, porque aquí no estamos para cambiar a nadie, y además de cambiar a nadie que no quiere cambiar, ni pareja, ni hijo, ni padre, ni madre, ni Espíritu Santo, a nadie. Solo puedes cambiar tú, de drenar energía en nadie. A ti te sirve
para desconectarte más de ti. Es otro mecanismo del ego, es otra estrategia en la que tú te estás confrontando en ese espejo, sin asumirte en lo que tú eres. ¿Por qué doy tanto? ¿Para qué me sirve dar tanto? ¿Por qué permito que el otro dé tan poco y me quedo? ¿Por qué no coloco un límite? Es ahí donde está el trabajo. Y si tú colocando tus límites, y si tú dejando de dar, resulta que el otro se pira o el otro se enfada y te monta la de Cristo y encima se hace el víctima y etcétera, etcétera, tienes claro lo que hay. La otra persona no quiere cambiar, estaba muy cómoda e interesadamente contigo. Entonces estaba sosteniendo una relación donde no te amaban, donde te utilizaban y encima tú estabas al servicio de tu propia deslealtad. Y wow, te explota la cabeza, ¿no? Sí, pero es que, ¿cuántas veces te puedes ver reflejada en esa situación? Hasta que te haces cargo de esa identidad de salvador, de esa identidad de niño bueno, de esa identidad de ausencia de límites, permisividad, y todo por miedo al abandono. Primera herida de infancia. Que el abandono se puede ver desde otros lados. Esta es una arista, digamos que muy fuerte, ¿no? La dependencia emocional y identidades muy claras y muy, digamos, en estadísticas altas, ¿no? Que se dan dentro de la herida del abandono. Pero podríamos tocar otras aristas, ¿no? Luego está la segunda herida, que es la herida del rechazo. Esta herida del rechazo que tiene un componente transgeneracional brutal, que habla del linaje femenino y que habla de mujeres que, empezando por la abuela materna, que es muy clave para sanar. ¿Y por qué la abuela materna? Porque desde la epigenética se observa cómo ya la abuela materna embarazada de tu mamá, ella lo que sentía trasciende a nivel celular, emocional, en los ovocitos, en tu mamá. Entonces, eso que tu mamá todavía era un fetito, ya lo lleva grabado emocionalmente de la abuela. Y a su vez te lo va a transmitir como mamá a ti, ¿no? Entonces es casi que una triada, ¿no? Que va directa desde la abuela materna. Hay una carga genética y emocional más fuerte. Ese rechazo, si es que la abuela materna lo sintió, por ejemplo, eso ya va a marcar en ti una tendencia a que tú, por ejemplo, de manera inconsciente digas, no quiero ser mamá. O te pongas excusas, y a pesar de que esta sociedad cada vez lo posterga más, porque se dan tantas prioridades materiales y tantos estados de seguridad que muchas veces no son tan necesarios, ¿no? Pero sí que es verdad que si todo está bien y aún así sigues con ese gatillo, con esa traba, es como que quizás tu abuela no quiso ser mamá o no quiso tener 10 hijos y llegó a un punto en el que rechazó su maternidad o se vio muy sola criando con un marido ausente emocional o un marido que se fue o un marido alcohólico, abusivo. Y hay un rechazo a ese maternaje que se hereda a nivel inconsciente, en el que hay creencias limitantes heredadas del tipo, si soy mamá me van a abandonar porque ella se quedó embarazada y el hombre se fue. O si soy mamá va a ser muy duro, va a ser todo en contra. El hombre es egoísta, X, ¿no? Entonces ahí se puede estar generando ese rechazo a ser o a dar vida. Porque la maternidad habla mucho precisamente, ¿no? De esta herida, porque ¿qué es el vientre de la mujer? Es digamos que el lugar donde se engendra, donde se acepta la vida, donde se produce, ¿no? Ese milagro. Y cuando ese rechazo está muy grabado, generacionalmente, hay una tendencia a bloquear esa aceptación de la vida. Y aunque haya linajes femeninos donde la vida se dé muy fácil, ¿no? Donde quizás el embarazo, ¿no? Llegue de una facilidad e incluso muy rápida, eso no significa que tú en la crianza no vayas a tener esa tendencia, ese patrón a rechazar
a tu hijito, a tu hijita, a decir no puedo con esto, no quiero esto, a nivel más inconsciente o consciente. Esa herida del rechazo habla de crianzas heridas, ¿no? Habla de masculino rechazado, de femenino rechazado. Habla de niños que han sido criticados, que han sido cuestionados, que han sido exigidos o que pudieran ser controlados, manipulados, pero al final ahí también está esa herida del rechazo porque no lo han permitido ser, porque no han confiado en sus capacidades, ¿no? Y es como el mensaje de tú no puedes solo, te rechazo, eres indigno, no eres suficiente, no vales, no confío en ti, ¿no? Entonces el rechazo puede venir desde un lado más evidente o más sutil, pero el rechazo igual. ¿Qué pasa aquí? Lo más común, ¿no? Y que hace mucho engranaje con el perfil anterior y que además es, digamos que el punto muy clave en las relaciones tóxicas, ¿no? De pareja, se ve ese espejo, que se desarrolla un apego evitativo. Un apego evitativo donde, como yo tengo miedo a ser rechazado, cada vez que tú me cuestionas o me intentas hacer cargo de eso, que puede ser mi responsabilidad, no soy capaz de asumirlo, me voy. Y me voy corriendo, literal. O sea, no soy capaz de tener conversaciones incómodas, difíciles. A esto se le puede reforzar un ambiente familiar en el que había tanta bronca, en el que había gritos, incluso golpes. Y para mí el tener un conflicto es sinónimo de miedo, literal, ¿no? Es que a esto se le puede añadir muchas aristas en los casos particulares de cada uno, ¿no? Entonces, huyo. Hay un nivel de cobardía altísimo, ¿no? Con todo el miedo y la desolación que hay dentro, porque hay mucho dolor. Y también se genera mucha culpa a momentos por los estragos y los daños colaterales que se pueden estar haciendo. Pero al final, la persona que huye de sí misma, de no confrontar en ese dolor inconsciente de rechazo, el mecanismo de defensa, volvemos a lo mismo que aprendió, es la huida. Es el quizás desaparecer, el dejar la relación, el cambiar de tema, manipular, volver la tortilla, ¿no? Aquí están muchos los perfiles narcisistas, precisamente. Pero hay un dolor que no se quiere tocar, un dolor que es miedo literal tocarlo. Yo no soy valioso, yo no soy digno, yo no doy la talla. Y como no quiero tocar eso, aprendí a hacer lo otro. Entonces, qué fácil es, ¿no? En este patrón, huir y a momentos en la vuelta, ¿no? En ese bucle tóxico, cuando se vuelve muchas veces como si nada, o intentando hacer un perdón muy sutil o menos sutil, pero ya, y se olvida el problema. Qué fácil es decir, porque tú nunca me das presencia, porque tú nunca tienes esa ternura, ese cariño, pero demasiadas veces esa otra parte está tan desgastada, porque no confía en que esa persona se vuelva a ir, no hay responsabilidad emocional, que no se atreve a dar, ¿no? Entonces, muchas veces estas personas, ¿no? En el apego evitativo suelen ser más físicas, más de tocar, de dar amor físico. No hay filtros para eso. Y a la otra parte quizás le cuesta más, pero claro, añadido quizás a que no le supieron dar ese contacto físico en la infancia y hay un rechazo al contacto físico dentro de que sentirlo es de nuevo revivir el dolor y es lo que evita, ¿no? Pero ¿cómo una persona puede darse a otra si está desconfiando de la huida de la otra? Es decir, en ese espejo se ve muy claro uno que da más contacto, otro que no da, uno que confía una y mil veces, a pesar de que
a pesar de que haya un desgaste, a pesar de que haya un hastío, a pesar de que ya, digamos, no hay ganas a momento, y otra que desconfía a la mínima de que se siente intimidado, ¿no? Y aquí el punto en el efecto espejo siempre es el mismo. No es como que tú nunca me das contacto físico, sino porque yo estoy dando tanto contacto físico que intento compensar la falta de palabras, la falta de comunicación, la falta de compromiso y responsabilidad emocional, la intento cubrir a través de lo físico. Y muchas veces al otro lado, ¿no? El exceso de palabras o la capacidad de comunicar hace que, digamos, no se vea tan necesario porque se muestra, son más actos de servicio, más actos a través de la palabra, el físico, el equilibrio. Estas dos heridas, ¿no? Que son las más fuertes, y eso no significa que tú digas, wow, las tengo que tener sí o sí, porque dentro de las 5 heridas sí que es verdad que hay una que vas a tener que tener más marcada en tu historia personal y no tiene por qué ser una de estas dos. Pero en alguna manera las tenemos todas. Lo que va variando es la intensidad. Muchas veces cuando se trabaja con una que tienes más fuerte de manera paralela, estás trabajando con todas porque es como un engranaje que está muy, digamos, muy interconectado, ¿no? Cuando vas tocando un palo se van tocando otros. Entonces, en esta ida y vuelta, ¿no? O sea, yo me quedo porque tengo miedo al abandono, yo me voy porque me siento rechazado. Imagínate, ¿no? Esa pareja tan famosa y tan manoseada que se postea del dependiente y narcisista, que el narcisista es codependiente. ¿Qué solución hay aquí? Que cada uno asuma su parte de responsabilidad. Uno el dejar de dar y otro el hacerse cargo. Y si uno deja de dar y el otro no se hace cargo, es claro y en botella. Y si uno se hace cargo, quizás es más fácil que el otro deje de dar, ¿no? Pero tampoco, porque hay una ansiedad y un miedo ahí que hay que trabajar, ¿no? Entonces, es un trabajo personal. Y a momentos acompañado, pero en un principio y por encima de todo, personal, ¿no? La tercera herida sería la herida de la humillación, que esta se toca menos, se considera menos importante, pareciera, pero para mí es una herida muy fuerte que tiene muchísima importancia y trascendencia en la personalidad herida y en las secuelas que deja. Porque de aquí vienen los abusos sexuales. Porque de aquí, de esta herida de la humillación, también se deriva la vergüenza a uno mismo. Y eso es algo que te mantiene en comparación, que te mantiene en una inseguridad, que te mantiene en una dependencia incluso de otros porque tú por ti no te sientes capaz, ni digno, ni respetable, ¿no? Y hay en este perfil herido, ¿no? Hay un matiz, ¿no? Un matiz que es muy duro, que son personas que van a ser fácilmente manipulables. Se llama la herida de la cenicienta, del ceniciento, ¿no? Porque son personas que están muy al servicio y que se colocan en último lugar y no se permiten disfrute ni descanso. Y que al final, dentro de quizás ese perfil que fue humillado, que fue criticado, que fue injustamente, ¿no? Porque se dan la mano injusticia y humillación bastante tratado, hay una tendencia a que la persona sea más voluble, más manipulable. Eres tonto, o mira que ya lo hiciste otra vez mal, o mira que siempre estás haciendo esto pero te equivocas, ¿no? En ese abuso pasivo emocional
que muchas veces se dan en los relacionamientos, en los que la persona empieza a ser como ese saco de basura de frustraciones, o que incluso en este reclamo más ansioso del dependiente, en el que exige, ¿no? Quizás no desde el mejor lugar, una presencia, una responsabilidad, como la otra parte evade y no es capaz de confrontar ese rechazo que siente, se vale de la humillación porque sabes que es el punto débil que va a hacer que la otra persona se desmorone, se repliegue, ¿no? Entonces, en esta humillación hay una identidad de querer demostrar que se vale, que no es digno de vergüenza. Si es que esa identidad se ha configurado, esa máscara de supervivencia, ¿verdad? Que pueden haber otras, pero esta es bastante común. Entonces, en ese intentar demostrar, hay como un desgaste muy agotador y en el que nunca se da el reconocimiento, además. ¿Por qué? Porque eres una persona, ¿no? Desde esta herida que estás tan al servicio que los demás te mangonean, que los demás no te toman en serio. Y ya puedes estar haciendo la obra más maravillosa que le van a sacar pelo y punta a eso que faltó o a eso que no estuvo o a eso que se quedó ahí un poquito, ¿no? En vez de valorar todo lo que fue. Y tú todavía, en vez de ser capaz de ver todo eso, te quedas con lo que te dicen. Porque estás muy hacia afuera, estás muy con el amor propio, la autoestima nula, ¿no? En la que no eres capaz de creer en ti mismo, ¿no? Eres un ser que siente mucha vergüenza. La vuelta hacia adentro aquí es fundamental. La herida de la traición, para ir terminando, esta herida que obviamente habla de clanes, de sistemas, de ambientes familiares donde se vale de la mentira. Ya sea de la mentira tal cual, ¿no? Como se entiende muchas veces la traición, que es la infidelidad. Mi papá se fue con otras mujeres, o mi mamá también tuvo unos amoríos, y no, de esto nunca se habló, se supo pero se tapó, o literalmente se supo, bueno, pero al final fue traición, ¿no? Pero más allá de todo eso, es como el juego de la mentira en casa, el como borrar la verdad. Es como que se sabe que eso ha pasado y de eso no se habla. Eso es manipulación de la verdad que está pasando, en la que hay un patrón de vivir la falsedad. Porque confrontar esa verdad es tocar esa conversación incómoda. Son muchas veces linajes narcisistas, ¿no? Porque el apego evitativo o sea, la herida del rechazo evitativo con un apego evitativo y la traición dentro de este perfil control-manipulación normalmente va unido, ¿no? En sistemas familiares. ¿Y qué pasa? Que como yo evito la comunicación, como yo evito la palabra, como yo evito la confrontación del problema, también miento la verdad. En realidad es un poco así. Y te digo que vamos a hacer tal cosa, que nos vamos a ir al parque, si haces tal otra, pero eso luego no es verdad. Es como un chantaje emocional. Luego hay como una falta de lealtad a la persona, ¿no? Ya sea hijo, ya sea pareja, en la que no te respeto, en la que te controlo, en la que te hostigo, en la que te voy llevando a mi lugar o a mi manera de hacer, porque yo quiero tener el control, porque la herida de la traición, quien la ejerce se caracteriza mucho por personas muy controladoras que se valen de la mentira y de la manipulación para tener ese control. Entonces, es una máscara de supervivencia, pero muy probablemente porque estos adultos han tenido una infancia donde ya vivieron eso mismo y aparte de aprenderlo desde de lo que es por tal cual, ¿no? Por lo que ven, es desde el dolor, es decir, yo no quiero que me vuelva a pasar y antes de que me hagan daño, antes de que me mientan, antes de que me traicionen, yo tengo que controlarlo todo y ejerzo, repito, el mismo control y a pesar de tanto que me dolió. Hay mucha ansiedad, muchas veces que no aparece ansiedad, ¿no? Porque el control, si les va bien, es una estrategia, digamos que disuasoria de todo este desgaste energético
que hay en estas máscaras de supervivencia a través de la herida de la traición, en la que parece que todo está bien, pero sí que es verdad que a momentos cuando algo se desborda, cuando algo no sale como lo previsto, cuando de repente me entero de algo que yo había hilvanado muy bien, pero me enteré de que me mintieron, hay ahí como un quiebre, un dolor que te lleva a ese lugar, que probablemente te vaya a llevar la vida, además, porque es la experiencia que tú necesitas para tocar ese dolor, si es que no te lo permites por ti mismo desde la motivación, ¿no? Entonces será desde la necesidad. Y sí, esta tradición hace que tú vivas en la mentira, pero que también se te venga la mentira a tu vida, ¿no? Al final no es tanto que te vayan a mentir o te vayan a engañar, pero hay veces que estás en vínculos donde realmente no te aman, ¿no? Es un amor desleal. Es como que tú te estás relacionando con otra persona desde el control, desde el sometimiento, desde los celos. Y esa otra persona pareciera que la tienes para ti, pero y en el fondo eso que tú ves o que tú creas, al igual que pasaba con la herida del abandono, a través de la fuerza, a través de tu propio miedo y dolor, no es real, hay una deslealtad, la otra persona no te está amando, la otra persona se queda porque se somete, porque tiene miedo, porque no encuentra escapatoria, porque también están sus heridas quizás ahí haciendo espejos para que desde las experiencias difíciles ambos se permitan, si quieren, pues tocar esa identidad herida de cada uno. Y luego por último estaría la herida de la injusticia, que es una herida que lleva pues historias de negligencias, podríamos decir que un ambiente familiar injusto, donde quizás hubo abuso, golpe, donde quizás tuve que hacerme cargo yo solo de mi vida o de la vida o de cuidar de mis hermanos, donde tuve que estar haciendo de papá y de mamá a muy temprana edad, o donde me tuve que apañar yo solo, ¿no? Contra el mundo. También donde hay negligencia, donde hay injusticia, donde quizás se lleva al hijo a un lugar de supervivencia que no es capaz de confrontar, pero que tiene que confrontar. Y siempre digo que en esta herida se desarrollan habilidades y capacidades que no competen para la edad y que van a hacer que te desenvuelvas con el mundo con mucha eficacia, pero a muy alto coste. Porque hay una desconexión muy fuerte del propio dolor, ¿no? Porque hay un instinto de supervivencia que es salvar, es decir, tengo que comer, tengo que hacer esto, tengo que llevar a mi hermanito, o tengo que lavar mi ropa, tengo que comprar comida incluso, ¿no? Entonces me desconecto de ese miedo que yo he sentido y me resuelvo, pero en ese punto hay una exigencia fuerte en el que te metes y en el que te saboteas, en el que no conectas, en el que no atiendes tus necesidades, en el que no eres capaz de contenerte y también intentas demostrar que puedes con todo, que eres fuerte, que digamos que el mundo, por muy duro que se ponga, tú puedes con él, ¿no? Es un desgaste, es muy injusto que te haces a ti mismo, en el que muchas veces tiene que llegar una enfermedad, un síntoma, para que tú digas, bueno, basta, merezco disfrutar, merezco descansar, merezco amarme y valorar lo que soy sin tener que demostrar nada, darme mi valor sin tener que hacer más y conectar ahí en la confianza que quizás se quebró a muy temprana edad porque tuviste que digamos que aprender a confiar en un mundo hostil cuando todavía ni tan siquiera confiabas en tus capacidades, ¿no? Entonces hay una reconstrucción ahí bastante potente en una identidad de fuerte, de duro, que hay que tocar, ¿no? Que hay que permitirse reconectar con la parte que fluye, que es más femenina, que al final se deja, se relaja, se deja ayudar, se siente merecedor, merecedora, ¿no? Ese desbalance también de la energía femenina, masculina, que también está aquí, por supuesto, en todas las heridas muy, muy claro, ¿no?
y que habla a su vez de nuestro árbol genealógico y de cómo eso también se está repitiendo hoy. Entonces, por eso siempre os digo en muchos stories, ¿no?, la importancia de sernos leales, de vivir desde la verdad, de conectar con esa verdad que traemos y entender que aunque toquemos y reconfiguremos estas heridas, esa es nuestra historia. Y esa sombra hay que amarla. Esa sombra también eres tú. Pero digamos que es una sombra que eres tú, pero que tiene que ser como el impulso, como la oportunidad de sacar tu luz, que no te perpetúe en la oscuridad que no eres. Digamos que la parte dolorosa sirva de lanzadera hacia la mejora, hacia un presente distinto. Porque lamentablemente, si tú no te haces cargo, el universo no quiere que seas infeliz, no quiere que vivas en vacío, ni que seas adicto, ni que te sientas perdido, triste, desesperanzado o lleno de ansiedad. El universo quiere que tú transites, digamos que esos aprendizajes que como alma has venido a tocar. Y para eso te lanza, te pone delante experiencias que te llevan a situaciones, a sentires que son duros, que te reviven, que precisamente te perpetúan en la máscara. Pero si te das la oportunidad de tocarlo desde otro lugar, esos aprendizajes van fluyendo, esa verdad va expandiéndose, ese propósito se va sintiendo y esa misión de vida que todos tenemos va cobrando sentido. Eso no habla de que haya que cerrar ciclos, de que sean etapas y periodos que se tengan que acabar, porque todo se acaba en esta vida. Se acaba la adolescencia, la juventud, se acaba la infancia de tus hijos, se acaba la vida de tus papás, la tuya propia. Somos cíclicos. Estamos aquí para transitar nuestro hoy desde el amor, teniendo que cerrar las etapas que también son necesarias para traer los aprendizajes e integrarnos en evolución. Y eso es difícil, lo sé de primera mano, pero es necesario. No dejo de ver en mi entorno personas que se reafirman en bucles de lo mismo, que se ponen excusas, que viven en esa mentira o en esa ilusión momentánea, buscando aquí o allí la solución. Pero la solución solo está dentro, está en ti, en esa capacidad de empezar a funcionar distinto y a tomar decisiones que no son fáciles. Eso también es parte de la sanación. Y bueno, casi nada, camino de vida. Hay quien dice que la vida es el infierno, ¿no? Ese lugar donde venimos a sufrir y que el descanso, la paz del cuerpo y digamos que el descanso o la plenitud del alma en esa transición, ¿no? Es como realmente el lugar bonito, el lugar lindo. Yo pienso que la vida es maravillosa, que quizás cuando seamos almitas, allí no hay tiempo, ¿no? O eso dicen. Volvamos a reencarnar dentro de igual lo que viene a ser en un espacio terrenal 1000 años, o 10 años, o 2, no lo sé.
Quizás si nos acordamos, echemos de menos el tocar, el oler, el sentir algo rugoso, un abrazo. Claro que es linda la vida, con toda la dureza que conlleva, pero hay que dejar de mirarla, digamos que la vida como ese lugar hostil, donde que es malo, que es injusto. Eso de nuevo es ego, es mirar hacia afuera y empezar a mirarlo como la oportunidad de, de aprender mucho aquí y de permitírnoslo. Entonces, esa es la invitación. Os dejo las puertas abiertas al método espiral. Vamos a estar trabajando en heridas de infancia, en inconsciente, en transgeneracional, en bio, en hipnosis también, en meditación, para volver hacia adentro y poder tocar desde ahí pues lo que queremos ser y atrevernos a hacerlo, ¿no? Y desde ahí, claro que sí, empezar a vivir desde una conciencia linda y más plena, que claro que te digo y te confirmo que es posible porque muchas personas ya lo han hecho y lo están haciendo y no acaba, o sea, no hay un punto de llegada, pero sí lo vas sintiendo distinto y lo vas pudiendo, digamos que experimentar desde un lugar más sano, en el que tú solo te empiezas a reconducir, en el que te entiendes desde un lugar más responsable, en el que confías distinto y en el que el universo te manda muchas señales. Es muy, muy bonito ese lugar, muy adictivo, ¿no? Pero una adicción muy sana. Entonces esa es la invitación y nada, os dejo, nos estamos viendo y fuerte abrazo para todos. Me ha gustado mucho estar aquí con ustedes, conversando y compartiendo. Chao, chao.